Bueno, mis queridos hermanos, muy buenas noches con todos y bienvenido a esta reunión virtual. Que el Señor les bendiga a todos. En esta noche voy a presentar sobre la oración. Los creyentes en el Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eh, tenían con quien conversar por medio de la oración. Y los fieles siempre estaban orando, a veces con oraciones largas y otras veces con oraciones cortas, como Jesús también oró a su Padre Celestial, con oraciones cortas y oraciones largas. Bueno, hermanos, entonces veamos en esta vez en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8, sobre la oración de una viuda que oraba, que persistió. Bueno, ahí no dice que oraba, sino que persistió eh, pidiendo de favor al juez. Bueno, pero esta parábola sirve para que nuestro servicio a Dios, nuestra solicitud a nuestro Padre Celestial sea persistente. Bueno, entonces en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar por causa de no obtener respuesta inmediata de Dios. El capítulo anterior y los que siguen apuntan hacia aflicciones y persecuciones para los discípulos de Jesús. En primera de Tesalonicenses, a ver, por eso deben estar listos a persistir en la oración sin desmayar. Por ejemplo, eso dice en primera Tesalonicenses 5:17, primera Pedro 5:7, ¿no? Muchos hijos de Dios se desmayan por no orar con toda sinceridad y con persistencia. En primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 y primera Pedro 5, 7, muchos hijos de Dios se desmayan por no orar con toda sinceridad y persistencia, diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía, está hablando en tiempo imperfecto según la gramática, y venía repetidas veces, a él diciendo, hazme justicia. O sea, quiso decir de proteger a alguien de otro adversario, o de mi adversario, según eh, el comentarista Robertson. La Biblia habla mucho de viudas. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 17, habla de la viuda que sustentó, que alimentó a Elías a pesar de no tener suficiente comida. Pero por la voluntad del Señor y la oración de Elías, vino el favor de Dios para la alimentación de la viuda, de su hijo y del profeta. En Lucas capítulo 7, verso 11 al 15, habla de la viuda de Naín, cuyo hijo murió y fue resucitado por Jesús. ¿Por qué? Porque esta viuda pidió favor. En Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, la viuda que echó a la ofrenda todo lo que tenía. Aquí entonces, la viuda del Antiguo Testamento,
la viuda de Naín, cuyo hijo falleció, y la viuda que echó a la ofrenda todo lo que tenía. La Biblia habla mucho de mujeres viudas que eran fieles, que servían al Señor, que servían a sus prójimos, que tenían cuidado de sus hijos. Y vemos también que ellas humildemente pidió de favor a Jesús. En el Antiguo Testamento pidió a Dios, el Padre. En 1 Timoteo 5, instrucciones en cuanto al cuidado de viudas. En ese capítulo encontramos sobre el cuidado que debe tener la iglesia, primeramente los hijos, la familia, y la iglesia, porque para eso es las ofrendas dominicales. En Santiago capítulo 1, verso 27, la religión pura requiere el cuidado de viudas y huérfanos. Dios es el defensor de ellas y de ellos. En 18:4 de Lucas dice, y él no quiso atender el ruego de la viuda, porque ella era viuda, porque era pobre, porque era mujer, y en fin. Yo, como decimos, algún pretexto para no atenderla por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, era totalmente irreverente hacia Dios e indiferente hacia la opinión popular. Los hombres mundanos se jactan de su infidelidad, se burlan de las cosas de Dios y de Dios mismo. Por eso dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. ¿Ve? Era irreverente. Para muchos mundanos, todo lo que pertenece o se refiere a Dios es broma. Les resulta algo chistoso o algo completamente fuera de la época. En esta condición van rápidamente y con mucha risa y burlas hacia el juicio. En 18:5 dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En Lucas capítulo 11, versos 5 al 3, en Génesis 18, 23 al 33, en Mateo 15, 27 y 28, tenemos los ejemplos de la persistencia en la oración. Aunque ella hubiera querido comprar, no podía comprarle. No tenía dinero para dar dinero, para dar un sobrecito de, bueno, por debajo de la mesa, ¿no? Siendo indefensa, no podía amenazarlo. No podía o no aceptaba que otra persona la representara a ella. No era intimidada por el juez, sino que le hizo saber repetidas veces lo que necesitaba. No dejó de pedir cuando el juez no le hizo caso. Qué buen ejemplo de la importunidad. No sé si entiende esta palabra, importunidad. La palabra importunidad quiere decir como molestar, ¿no? La importunidad era su única arma y la usaba sin desmayar. ¿Eh?
¿Hasta cuándo habría persistido? Hasta lograr su propósito. No tenía dinero, no era, era mujer, era viuda, quizá mal vestida, quizá no tenía palabras, facilidad de palabras, no tenía un abogado, pero ella logró su propósito con la importunidad. El juez injusto y la viuda. Este juez no temía ni a Dios ni al hombre. Era hombre de corazón duro, empedernecido. A él no le importaba lo que la gente pensara de él. La viuda se presenta en la Biblia como digna de mucha compasión. Era pobre, era indefensa, era destituida por la sociedad, víctima de toda clase de injusticias. Hasta el día de hoy. En Marcos capítulo 12, verso 40, la ley de Moisés requería que el pueblo de Israel se preocupara por ellas, o sea, por las viudas. Ahí están los mandamientos en Éxodo 22, Deuteronomio 10, 18, y también la ley de Cristo en 1 Timoteo capítulo 5 y en Santiago 1:27. Había tres maneras de tratar con esta clase de juez. Podía sobornarlo, pero no tenía dinero. Esta viuda era pobre. Podía intimidar, o sea, cobardarse, pero no lo hizo. Podía rogar, eso sí lo hizo. La viuda no podía utilizar los primeros dos medios, es decir, no pudo sobornar, no pudo intimidarse. El único remedio, la única arma que ella tuvo es el rogar. La viuda no podía utilizar los primeros dos medios, le quedaba solamente el rogar como su único recurso y lo practicó al máximo. Esto nos indica cómo debemos acercarnos delante de nuestro juez justo, delante de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que está listo para oír las peticiones, ya sea de la viuda, del huérfano, ya sea del pobre, del rico, con tal que sea una oración sincera, humilde, que agrade a los ojos y oídos de Dios. Lo hizo porque estaba desesperada. Imagínense el cuadro. Le rogaba, donde quiera que lo encontraba. En el tribunal le rogaba, en camino le rogaba, en las reuniones sociales le rogaba, o en su casa le rogaba. Él simplemente no la podía escapar. Este juez estaba acorralado, este juez estaba presionado por esta viuda. Por último, y para su propio bien, para encontrar alivio para sí mismo, le concedió lo que le pedía, porque esto fue el único medio de escapar de su persistencia en molestarlo. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sé que viendo de continuo me agote la paciencia. ¿Ah? La persistencia mueve montañas, quebranta los corazones duros, remueve al juez endurecido. En el verso 16,
Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y el verso 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? O sea, a los cristianos, los que obedecen al evangelio, que claman a él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Mejor, como dice la versión Valera 1990, aunque parezca demorar en defenderlos. También la Biblia de las Américas dice en el margen, y no obstante, es muy paciente en cuanto a ellos. En otra versión dice, y será paciente con ellos. Probablemente significa aquí y con todo, como frecuentemente sucede, según Juan 9:30 y 16:32. Dios se toma tiempo en emprender venganza a favor de su pueblo, pero no por indiferencia, sino por paciente, por longanimidad, según el Antiguo Testamento, concuerda con esto también, mis queridos hermanos. ¿Mm? Entonces, ¿acaso no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? Sí, según Juan 9:30, 16:22. Dios se toma el tiempo. Nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. Cuando Dios decida, cuando Él quiere, Él ve el perfecto momento de favorecer, de ayudar, de responder, de dar lo que pedimos. En el verso 8, os digo que pronto les hará justicia. Los escogidos que claman a Dios son los cristianos que son perseguidos por causa de Cristo. Ahí tenemos en Lucas capítulo 5, verso 10 al 12, donde dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. En 1 Pedro capítulo 3, verso 12. En Apocalipsis 6, 9 y verso 10 también. La palabra pronto ha de entenderse de acuerdo a los pensamientos de Dios, de acuerdo a los planes de Dios, de acuerdo al reloj de Dios, mis queridos hermanos. En Isaías capítulo 55, verso 8 y 9, segunda de Pedro 3, 9, tenemos la plena seguridad que Dios hará justicia a sus escogidos, pero será en el tiempo que Él escoja, en el tiempo que ve propicio para dar algo para sus hijos que están pidiendo. Los judíos que eran perseguidores de la iglesia fueron castigados severamente cuando en el año 70 del primer siglo los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén, que estaba en Judea. Dios respondió. Fíjese, a los 37 años después de que fue rechazado el Señor, vino la respuesta para los cristianos que estaban siendo perseguidos desde el día de Pentecostés. 37 años estaban pidiendo justicia, estaban orando, estaban diciendo, por favor, ya que para esta persecución, esta matanza, estas cosas que nos está haciendo. Y en el año 70 llegaron el ejército romano a la ciudad de Jerusalén y esa ciudad, junto con sus habitantes, murieron. El templo famoso
fue destruido. Y no han podido reconstruirlo porque en ese lugar, en ese sitio donde estaba el templo construido por Salomón, destruido por Nabucodonosor, reconstruido por los sacerdotes que regresaron de la esclavitud de Nabucodonosor, reconstruyeron, y Herodes había acabado, había hecho un templo mucho más grande donde Jesús entró y encontró a los cambistas, a los comerciantes, haciendo su mercadería, haciendo negocio, comprando y vendiendo dentro de ese templo, como que fuera un mercado. Y el Señor se disgustó y los expulsó a esos comerciantes. Ese templo fue destruido en el año 70 después del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos habían tratado mal a la iglesia del Señor. Habían expulsado de ese templo, porque en los primeros días del establecimiento de la iglesia estaban entrando y saliendo todos los días allá al templo de Jerusalén. Pero los sacerdotes y sumos sacerdotes judíos, llenos de envidia, de odio y amargura, expulsaron a los hermanos, a los apóstoles, para que nunca más ocupara ese sitio. Y aunque afuera, en las calles, en las plazas, en las casas de los hermanos, eran perseguidos. Hasta de su misma ciudad fueron expulsados, según Hechos capítulo 8. Pero el ruego, las oraciones de los fieles del primer siglo, el ruego de la iglesia, el ruego del reino de Dios, se cumplió en el año 70 después del nacimiento de Jesús. Parece que fuera largo los 37 años de sufrimiento, de odio, de persecución, de rechazo. Pero llegó, el Señor respondió en el momento propicio, en el momento justo. En cuanto a los perseguidores romanos, Lactancio, un apologista cristiano del siglo II después de Cristo, tiene 20 páginas escritas de las más interesantes discusiones de los terribles castigos, juicios y miseria que sufrieron los famosos judíos perseguidores de la iglesia. Conclusión. En esas páginas que escribió Lactancio, dice que detalla, yo no he leído los pormenores de lo que pasó con los judíos. Bajo el gobierno, bajo el mando de Nerón, Domiciano, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, etcétera, que eran emperadores romanos. Ellos hicieron sufrir a los cristianos, pero también ellos mismos destruyeron la vida de más de 1,000,000 de personas que estaban en esa ciudad de Jerusalén.
y los 300,000 sobrevivientes eran vendidos a tal o cual precio. Los más jóvenes, fuertes y bien parecidos tenían precios altos. Entonces, según las edades, según la capacidad, eran vendidos a tal o cual precio. Así pasó con la gente endurecida, con esa gente que vivía en Judea, con esa gente que habían visto los milagros del Señor, que habían comido miles y miles pan y pescado gratis. Esa gente que habían recibido la resurrección de sus muertos, que habían recibido muchísimos milagros de sanación. Ellos finalmente rechazaron a Cristo y como consecuencia terminó sus vidas y también quedaron sin templo. Ahora no hay el templo de Jerusalén para los judíos. Algunos teólogos dicen que ya está listo para reconstrucción en 3 días, solamente en 3 días lograrán levantar, reconstruir el templo destruido, pero veamos qué pasa en esta guerra que está librando Israel con Hamas y otros rebeldes. Los fieles del Antiguo Testamento oraban persistentemente. Los fieles del Nuevo Testamento también oraban persistentemente. Esas oraciones llegan a Dios como el incienso. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros, no sobre sus rodillas, sino sobre sus rostros, porque así adoraban a Dios en ese tiempo, puesto la cara, el rostro en tierra, delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. ¿Cuánto oramos nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como iglesias de Cristo, como los miembros, como los ciudadanos del reino de Dios? Oramos un minutito por lo menos. Oramos 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿cuántas horas? ¿Cuánto tiempo nos demoramos en hacer oraciones? El Señor oraba desde las madrugadas. El Señor oraba en las tardes hasta muy avanzada de la noche. Y la iglesia del primer siglo oraban cuando sus compañeros de la milicia estaban encarcelados. Pero la iglesia de hoy en día, no sé, solo Dios sabe cuánto estamos orando y cómo estamos orando. Con calma, con paciencia, con libertad. ¿Cómo estamos orando? El Señor sabe. Eso de hacer la señal de la cruz o persignarse no es ninguna oración. Eso nunca enseñó el Señor Jesucristo. Nunca hicieron los apóstoles. Jamás practicaron ese tipo de cosas la primera iglesia. Porque el Señor no enseñó a hacer eso
ni los apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Alguna señora me dijo cuando dije, ¿y usted hace oraciones? Dijo, sí, sí, sí hago oraciones cuando estoy en el baño. Pero ese no es el lugar, ese no es el lugar de oraciones. Ese no es el lugar donde está el altar del Señor. El baño es para otra cosa. ¿Dónde ora usted? El Señor sabe, el Señor conoce, el Señor está atento a nuestras oraciones. Eso dice en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 10 en adelante. Bueno, mis queridos hermanos, hagamos lo que la viuda hizo. Ella le importunó al juez. Es decir, estaba persistente pidiendo el favor. Y por fin logró. Que el Señor los bendiga. Gracias a todos los hermanos y hermanas que nos acompañaron en esta plataforma. Que el Señor les recompense por su esfuerzo, por su dedicación, por su paciencia. Gracias, hermano. Gracias.